Mi padre falleció hace un par de meses por un ataque al corazón, y recientemente descubrí a mi media hermana a través de su testamento. Mi madre había fallecido cuando yo estaba en la secundaria, por lo que todo lo que mi padre tenía se debía dividir entre 3 personas, mi abuela, mi hermana y yo. Para ser honesto, no tenía idea de que esta persona existía hasta hace un par de semanas, cuando mi abogado nos lo mencionó, pero al parecer ella tiene mi edad y mi padre había estado cuidándola financieramente desde que nació. Me referiré a ella como Erika para los fines de este relato. Tengo 31 años y ella tiene alrededor de 28. Después de una larga discusión con el abogado de mi padre, me enteré de que mi padre había tenido una aventura con una compañera de trabajo durante un par de meses. Él había querido terminar la relación, pero ella quedó embarazada y decidió tener al bebé, por lo que él decidió asumir su responsabilidad y estar presente como padre. Pagaba la manutención y la veía ocasionalmente en fines de semana alternos. No sabemos si mi madre sabía sobre esto o no, pero ya no tiene importancia, ya que después de tanto tiempo descubrí que mi padre tenía muchos secretos. A pesar de que él ya no está, y probablemente debería perdonarlo porque siempre estuvo ahí para mí, con todo lo que sé ahora, siento que en realidad no lo conocía. Me afectó bastante, siendo honesto. Sé que debería dejarlo pasar, pero es muy difícil aceptarlo. De todos modos, cuando el abogado de mi padre me preguntó si quería tener algún tipo de contacto con Erika, le dije que lo pensaría y le avisaría. Sé que no es su culpa, pero simplemente no quería verla. Es demasiado pronto y todo es muy reciente, así que no quería parecer insensible, por eso dije que lo pensaría, pero en realidad ya había decidido que no quería tener ningún tipo de relación con esta persona, al menos no tan pronto. Sin embargo, mi abuela opinaba que debía darle una oportunidad y ver cómo se sentía tener una hermana, aunque no fuera mi hermana completa, sino mi media hermana. No estaba interesado en conocerla, pero no le dije nada a mi abuela, ya que ella ya había acordado ver a Erika y podía notar que quería establecer una relación con esta mujer. Eso fue hace un par de semanas, casi 5 semanas atrás, y hace solo 2 semanas recibí una sorpresa cuando me di cuenta de que Erika se había mudado al lado y ahora íbamos a ser vecinos. Me enteré de esto durante el fin de semana. Estaba descansando cuando sonó el timbre, lo cual fue extraño porque normalmente no recibo visitas tan temprano en la mañana. Pero cuando abrí la puerta, encontré a Erika afuera. Obviamente, cuando supe de su existencia, la había buscado en las redes sociales y sabía cómo lucía, pero no esperaba que estuviera parada justo frente a mi casa. Cuando la vi, literalmente no supe qué decir porque estaba en shock, pero ella parecía muy feliz de verme y dijo que había venido desde Nueva York, donde había estado viviendo los últimos años, para conocerme y que incluso había alquilado la casa de al lado porque quería vivir cerca de mí. Se presentó y dijo que ella y su novio dirigían una agencia de relaciones públicas para creadores de contenido en redes sociales y que tenían mucho dinero, lo que explicaba cómo pudo permitirse volar hasta aquí y alquilar una casa solo porque quería conectar conmigo. Después de charlar un poco, decidió abordar el tema delicado y dijo que, aunque yo nunca había sabido de su existencia, ella siempre había sabido de la mía y había escuchado mucho sobre mí por parte de nuestro padre, pero no había intentado contactarme porque nuestro papá le había dicho que yo no estaría listo. Y él tenía razón, todavía no lo estaba. Todavía me resultaba extraño referirme a él como nuestro papá. De todos modos, me sentí muy incómodo con ella desde el principio porque no la esperaba, y además, parecía tan emocionada de verme que me sentí mal por no querer tenerla cerca. Además, había venido desde Nueva York y alquilado la casa cerca de mí, cuando podría seguir viviendo con su novio en su bonita casa, la cual había visto en las redes sociales. Así que estaba haciendo todo esto por mí, y ni siquiera quería estar cerca de ella, lo que me hizo sentir mal, así que decidí darle una oportunidad y ser amable con ella. Ella me contó que después de que le dijera al abogado de nuestro papá que necesitaba tiempo para pensar si quería tener una relación con ella o no, él se negó a darle mi dirección, pero ella había estado hablando con nuestra abuela, y al parecer, fue ella quien sugirió toda esta idea e incluso le dio mi información de contacto y mi dirección para que pudiera sorprenderme y así pudiéramos crear un vínculo. No me hizo feliz que mi abuela hubiera hecho eso, porque sabía que todavía estaba reflexionando sobre todo y no había tomado una decisión, así que no tenía derecho a dar mi dirección así como así. Pero bueno, después de pasar esa mañana hablando con Erika, pensé que tal vez podría darle una oportunidad a nuestra relación, porque seguramente, si estaba poniendo tanto esfuerzo en conectar conmigo, no podía ser una mala persona. La semana pasada, cuando nos conocimos por primera vez, pensé que era agradable y dulce, y pensé que tal vez podríamos conocernos mejor en los próximos meses, ya que ella había dicho que estaba cansada de vivir en Nueva York y que su negocio estaba en una etapa en la que prácticamente se gestionaba solo y todos trabajaban desde casa, por lo que podía mudarse aquí para estar más cerca de su madre y también de mí y de su abuela. La idea de tenerla como vecina me intimidaba un poco, pero comencé a sentirme culpable por ello casi de inmediato, viendo lo amable que estaba haciendo conmigo, así que le dije que sería una idea fantástica. Honestamente,
Creí que la visita matutina era algo de una sola vez, ya que acababa de aterrizar la noche anterior y no podía esperar para verme, y asumí que cuando dijo que quería construir una relación conmigo, significaba que podríamos tomarnos nuestro tiempo para hacerlo. Pero algo realmente extraño comenzó a suceder, y empezó a aparecer en mi casa casi todos los días. Cada mañana traía algo para el desayuno, y me veía obligado a desayunar con ella, aunque realmente no soy una persona de mañanas y prefiero estar solo con mi café matutino para no tener que hablar con nadie y poder estar con mis pensamientos por un rato. Pero ella llegaba con donuts o bagels y café para mí, y luego comenzaba a hablar cada mañana, y yo salía para ir al trabajo solo para alejarme de ella. Los primeros días traté de tolerarlo porque pensé que solo estaba siendo amable, pero después de casi 4 días, comenzó a aparecer en mi casa también después de que volvía del trabajo. Eso fue un gran problema para mí porque soy oncólogo, y supongo que todos saben que mi línea de trabajo es bastante estresante, por lo que realmente necesito mi tiempo y espacio cuando llego a casa. No puedo simplemente entrar y comenzar a recibir visitas inmediatamente, pero tan pronto como llegaba a casa, ella estaba en mi puerta en cuestión de casi 15 minutos, y me veía obligado a recibirla y pasar tiempo con ella. Esto se estaba volviendo realmente agotador para mí, y sabía que solo estaba tratando de ser amable y construir una relación conmigo, pero no podía forzar una buena relación. Tenía que respetar mi espacio y mis límites si quería que nos lleváramos bien. Hace 2 días, finalmente llegué a casa después de un día excepcionalmente agotador en el trabajo, y solo quería no hacer nada más que acurrucarme con un buen libro, una copa de vino y luego irme a dormir. Desafortunadamente, Erika apareció una vez más en mi puerta justo cuando había llegado a casa y me había refrescado. Ya estaba bastante molesto con su comportamiento y decidí que no podía soportar más esto, así que abrí la puerta y, en lugar de invitarla a pasar como suelo hacer, le dije que necesitaba que retrocediera un poco. Mi tono podría haber sido un poco brusco, pero todavía estaba tratando de ser lo más educado y civilizado posible porque estaba agotado y simplemente no quería hablar con nadie. Le dije en su cara que necesitaba mi espacio y tiempo para llevarme bien con ella. No podíamos empezar a actuar como hermanas en cuestión de 2 semanas, no era suficiente tiempo. Ella había sabido que yo existía toda su vida, pero yo acababa de enterarme de ella hace un par de meses, y no era lo mismo para mí en absoluto, así que necesitaba que respetara eso y respetara mis límites. Le dije que aún sería bienvenida a pasar tiempo en mi casa los fines de semana, pero durante la semana, después de volver del trabajo, simplemente no tenía la energía para lidiar con nada y solo quería relajarme. Le dije que esperaba que entendiera de dónde venía, y ella dijo que lo respetaba, y después de que se fue, finalmente cerré la puerta. Durante toda esa interacción, ella mantuvo una expresión neutral, así que no pude adivinar exactamente qué estaba sintiendo, pero sabía que había intentado ser lo más educado y amable posible, así que no me sentí particularmente culpable por lo que había dicho. Sin embargo, ayer recibí una llamada telefónica de mi abuela, y ella me expresó lo decepcionada que estaba conmigo por cómo había tratado a Erika. Dijo que la pobre chica solo estaba tratando de ser amable conmigo y compensar el tiempo perdido, por lo que era tan insistente en pasar tanto tiempo conmigo como fuera posible, ya que en un par de semanas tendría que volver con su novio y arreglar todo en Nueva York para poder mudarse aquí permanentemente. Parecía realmente emocionada por finalmente tener una hermana, así que solo estaba tratando de conocerme, y en lugar de apreciar eso, le había dicho que se apartara. Pensé que mi abuela estaba siendo un poco injusta, y le dije que solo quería espacio y que quería respetar mis límites. Eso era todo. Todavía estaba dispuesto a tener una relación con ella, simplemente no quería que avanzara tan rápido. Traté de explicarle eso a mi abuela, pero ella simplemente dijo que le debía una disculpa a Erika, porque aparentemente ella se sintió destrozada después de lo que le dije y sentía que había forzado su compañía en mí cuando no lo apreciaba. Aquí está la cosa. Entiendo por qué Erika podría no entender por qué dije lo que dije, ya que no hace tanto que me conoce, pero mi abuela me ha conocido toda mi vida y sentí que al menos ella debería entender de dónde vengo. Todo el mundo que me conoce sabe que soy un completo introvertido y realmente no me gusta pasar tiempo con la gente. Preferiría estar solo, y no es que me sienta superior, simplemente me gusta estar a solas y, ocasionalmente, con mis amigos. No estoy en un lugar donde pueda llamarla amiga porque, honestamente, ha sido amable conmigo, pero cuando viene, solo habla sobre sí misma y su vida, y después de un tiempo se vuelve aburrido porque ni siquiera puedo hablar. No entiendo cómo espera conocerme mejor si es ella quien hace toda la conversación, pero bueno, ese no es el punto en este momento. Soy introvertido y tengo 30 años, realmente solo necesito paz y tranquilidad, y esperaba que mi abuela entendiera eso. En cambio, terminamos peleando por teléfono por esto, ya que ella tomó un tono muy acusador conmigo y actuaba como si yo estuviera tratando de herir a Erika a propósito. Esperaba que me disculpara por lo que dije, y le dije que no me iba a disculpar por tener límites, así que me dijo que, dado que estaba decidido a estar solo, pensaba que lo mejor sería si también me cortara, ya que no quería molestarme demasiado. Pensé que eso fue muy hiriente, ya que básicamente me estaba amenazando con cortarme si no me comportaba bien con Erika, aunque ella me estaba sacando de quicio. Pero ahora lo he pensado y ya no sé qué creer.
Al final del día, Erika solo estaba tratando de ser amable conmigo, y yo fui quien cerró la puerta en su cara. Y después de esa pelea con mi abuela, me siento aún más como un idiota por lo que hice. Ya no sé qué sentir, pero al mismo tiempo, siento que, en cierto modo, mis acciones están justificadas. No quiero hablar con ninguno de mis amigos sobre esto en este momento, porque necesito una opinión imparcial y objetiva, y por eso estoy en Reddit, supongo. ¿Soy el malo por decirle a mi media hermana que se alejara y decirle que necesito mi espacio y que no puedo pasar tiempo con ella todos los días? Actualización 1. Después de leer los comentarios, llegué a la conclusión de que lo que hice fue lo correcto. Necesito mi espacio y tiempo para procesar todo lo que he aprendido. No puedo hacerlo si ella sigue apareciendo en mi puerta todos los días, así que me mantengo firme en mi decisión y le dije a mi abuela que no voy a hablar con Erika ni disculparme con ella. Ni siquiera tengo nada por lo que disculparme en primer lugar. Fui bastante amable con Erika, como dije. De todos modos, han pasado un par de días y Erika no ha vuelto a aparecer en mi casa desde que le dije que se alejara, y después de esa última conversación que tuve con mi abuela, ella tampoco me ha hablado. Supongo que no va a hablar conmigo hasta que me disculpe con Erika, y eso no va a suceder. Estamos en un punto muerto ahora mismo. Anoche estaba bastante seguro de que cuando llegué a casa del trabajo vi a mi abuela saliendo de la casa de Erika. Ella vive a solo un par de casas de distancia. En su mayoría, solo caminamos para ir a las casas de los demás, y estoy bastante seguro de que cuando entré en mi casa, la vi desde mi ventana y me di cuenta de que probablemente había ido a visitar a Erika y no a mí. Me siento mal de que esto esté pasando, ya que soy muy cercano a mi abuela. Mi papá acaba de fallecer recientemente, no puedo lidiar con el hecho de que ahora ella me esté dando la espalda, pero yo fui quien dijo que quería paz y tranquilidad y tiempo para mí mismo, así que supongo que no puedo obligarla a hablar conmigo. Supongo que solo duele que realmente esperaba que entendiera de dónde vengo, porque me ha conocido desde que era un niño. Pero ahora parece que ella es bastante decidida en cuanto a qué lado tomar, aunque ni siquiera necesitaba elegir lados. Podría haber respetado mi opinión y dejarlo así. No quiero sonar quejumbroso, pero también siento que Erika no tenía ninguna razón para quejarse de esto a mi abuela, porque he sido tan amable como he podido con ella, pero por lo que mi abuela me dijo, Erika hizo que pareciera que había sido muy brusco y duro con ella. De todos modos, no puedo obligar a la gente a entenderme y respetar mis opiniones, así que si quieren pretender que soy el villano solo por tener límites, son libres de hacerlo. Al menos ahora tengo mi propio espacio y puedo volver a casa y relajarme solo, en lugar de tener que recibir visitas tan pronto como me levanto o cuando vuelvo del trabajo. Al menos eso es algo bueno que ha salido de todo esto. Actualización 2. Han pasado 2 semanas desde mi última actualización. Desde entonces, realmente no ha pasado mucho. Erika dejó de visitarme, y hace un par de días la vi subiendo a un taxi con algunas de sus cosas. Era el fin de semana y estaba dando un paseo por el vecindario como suelo hacer en las mañanas de mis fines de semana. No pude evitar preguntarle a dónde iba y me dijo que se dirigía al aeropuerto porque iba a regresar a Nueva York por un par de días para arreglar todo y regresar aquí con su novio. Cuando me habló, su tono era muy diferente al de antes, y traté de no sentirme raro al respecto, pero lo hice un poco. Fue muy breve conmigo y me sentí un poco desconcertado, pero luego pensé que no le gustaba el hecho de que intenté poner un límite, y aunque lo hizo, no lo apreció. Eso fue su decisión, no puedo juzgarla por eso. Si ya no le gusto y piensa que soy el malo por decir lo que dije, no puedo hacer nada al respecto. Ni siquiera he podido hablar con mi abuela desde la última llamada telefónica que tuvimos porque no me he disculpado con Erika, y ahora siento que hice lo correcto porque esta mañana mi abuela apareció en mi casa. Pensé que estaba aquí para finalmente resolver las cosas y estaba algo feliz, pero luego dijo que estaba aquí para hablar de mi comportamiento conmigo. Estaba muy confundido sobre lo que quería decir hasta que dijo que había estado pensando en ello y creía que necesitaba un terapeuta para que pudiera procesar mis emociones y expresarlas de una manera saludable en lugar de aislarme de las personas que se preocupan por mí. Eso fue algo bastante extraño de decir, porque no me había aislado de nadie. Todo lo que hice fue decirle a Erika que no quería verla todos los días, pero todavía estaba dispuesto a hablar con mi abuela y mantenerme en contacto con ella. Fue ella quien me estaba apartando. Y en cuanto a aislarme, no creo que esté haciendo eso en absoluto. Paso tiempo con mis compañeros de trabajo durante el almuerzo y, ocasionalmente, me reúno con mis amigos, y así ha sido siempre. Simplemente no me gusta salir de la casa para pasar tiempo con la gente o recibir visitas todos los días. Creo que eso es algo bastante normal y no necesito un terapeuta para eso. Me ofendí un poco cuando dijo eso, y le dije que estaba perfectamente sano y normal, así que no necesitaba que me llevara a un terapeuta. Además, si tuviera que ir, probablemente preferiría hacerlo porque quiero lidiar con la pérdida de mi padre, y no porque ella piense que estoy actuando de manera extraña solo porque no quiero pasar tiempo con mi hermana, a quien ni siquiera sabía que existía hasta hace un par de semanas, por cierto.
Y luego mi abuela dijo que creía firmemente que hablar con un profesional de la salud mental me haría mucho bien, porque la forma en que estaba actuando no era la correcta y estaba preocupada por mí. Así que le pregunté si realmente estaba preocupada por mí, entonces ¿por qué no había hablado conmigo todos estos días? Y luego me dijo que había querido que me acercara a ella y también me disculpara con Erika, como me había dicho antes, pero como era demasiado terco para hacer cualquiera de esas cosas, tuvo que venir a hablar conmigo ella misma. Y había comenzado a creer que, desde que mi padre había fallecido, probablemente había comenzado a ver a Erika como la villana. Fue tan ridículo porque no pensaba mal de Erika, solo quería algo despacio de ella, y no importa cuánto traté de explicarle eso, simplemente no lo entendió. Además, comenzó a hablar sobre lo preocupada que estaba por mí y dijo que si seguía actuando así, me quedaría sin nadie al final. Finalmente exploté después y le dije que prácticamente ya no tenía a nadie de mi familia en quien confiar, ya que ambos padres habían fallecido, y ella también creía que necesitaba ayuda, pero no estaba dispuesta a hablar realmente conmigo, así que no estaba tan preocupado por estar solo en adelante. Luego le dije que tenía que irme al trabajo y que se me estaba haciendo tarde, así que se fue y eso fue todo. Tuve un día bastante agotador en el trabajo también porque estaba de muy mal humor. Siento que tanto mi abuela como Erika están llevando las cosas demasiado lejos y están tratando de hacerme sentir culpable sin razón. Hoy me sentía tan molesto que finalmente terminé hablando con un par de amigos sobre lo que había sucedido y les conté todo. Después de escucharme, la mayoría opinaba que no hice nada malo. Fui amable con todos, pero simplemente dejé en claro que necesitaba espacio, no hay nada de malo en eso. Y si alguien se siente ofendido por eso, no merece un lugar en mi vida en absoluto, y si mi abuela piensa que hay algo malo en mi mente, puede seguir creyendo eso y continuar haciéndome parecer el malo. Ya no me importa, porque estoy harto de lidiar con personas tan inmaduras y raras. Actualización 3. Han pasado 3 días desde mi última actualización y han sucedido muchas cosas desde entonces. Como había dicho, mi abuela quería que hablara con un terapeuta para poder resolver mis sentimientos, aunque yo estaba bastante claro sobre lo que quería. De todos modos, no me dijo nada ese día, pero al día siguiente empezó a enviarme mensajes de texto nuevamente y me envió una lista de terapeutas cerca de mí e incluso algunos que realizarían sesiones de terapia en línea. La insinuación de que tenía que haber algo mal en mí por no querer recibir a Erika todos los días me estaba poniendo de los nervios, así que no la bloqueé, pero silencié todas sus notificaciones y no le he respondido desde entonces, y después de lo que acabo de descubrir, dudo que lo haga. Ayer, mientras estaba en el trabajo, el abogado de mi padre me llamó y dijo que quería discutir algo conmigo, así que hablamos unos minutos después y me dijo que la pareja de la aventura de mi padre quería hablar conmigo. Inicialmente, me había dicho que la madre de Erika no tenía interés en hablar conmigo, pero que Erika quería construir una relación con nosotros, así que ahora su cambio repentino de opinión me sorprendió. Pensé que tendría algo que ver con mi comportamiento con Erika y pensé que iba a regañarme igual que lo había hecho mi abuela, y realmente no necesitaba más de eso, así que mi primer impulso fue decir que no, porque realmente no quería más drama. Pero luego el abogado de mi padre dijo que pensaba que debería hablar con ella, ya que cuando lo llamó, dijo que era algo bastante urgente y que necesitaba discutirlo conmigo de inmediato. Eso me hizo pensar, y le dije que le diera mi número de teléfono para que me llamara. Media hora después, finalmente me llamó, y después de presentarse, fue directo al grano. Me dijo que ella y su hija siempre habían sabido de mí y que lamentaba la muerte de mi padre, pero que recientemente había descubierto por parte de Erika que yo pensaba que mi abuela no sabía nada sobre la aventura hasta hace poco y que creía que se había enterado al mismo tiempo que yo. Quería que supiera que mi abuela sabía todo esto y había sido una parte muy activa en su vida hasta ahora. Me dijo que mi abuela me estaba mintiendo sobre todo, y cuando se enteró de esto, decidió que no podía quedarse callada al respecto porque pensaba que estaba mal en muchos niveles. Cuando me dijo todo esto, me sentí increíblemente traicionado, porque mi abuela sabía que tenía una hermana y nunca se molestó en decirme nada. Además, hay que reconocerlo, era una gran actriz, porque ni siquiera me dejó adivinar que podría haber conocido a Erika tanto tiempo como me había conocido a mí. Erika también me había mentido sobre todo, pero no me dolió tanto como me dolió que mi abuela me mintiera, porque apenas la conocía a ella. Agradecí a la madre de Erika por decirme la verdad y luego colgué. Después de esto, estaba bastante decidido a no volver a hablar nunca más con mi abuela ni con Erika, porque ambas sabían la verdad y yo había sido mantenido en la oscuridad. Creo que si alguien realmente necesita terapia, son ellas dos y no yo. Es muy obvio que las dos son un equipo, y ahora todo tiene sentido. Así que, aunque todavía no he bloqueado a ninguna de las dos, definitivamente me aseguraré de no tener que hablar con ellas nunca más. Todavía estoy tratando de procesar todo esto y de asumirlo. Supongo que tenía razón cuando dije que prácticamente no tengo a nadie en mi familia en quien pueda confiar. Es una pena que literalmente todas las personas que he conocido me hayan estado mintiendo durante tanto tiempo, y no me sorprendería si descubriera que mi madre también sabía sobre la aventura. De todos modos,
Para cualquiera que quiera un resumen de lo que he dicho, básicamente tengo una familia de mentirosos y sé que no puedo confiar en nadie nunca más. Actualización 4. Han pasado un par de meses desde mi última actualización. He mantenido el contacto nulo con mi abuela y con Erika. Ella vive justo al lado con su novio, pero ni siquiera nos saludamos, y estoy bien con eso. De hecho, en realidad lo prefiero, porque todos ellos son mentirosos y ni siquiera quiero tener que verlos, pero desafortunadamente ella ya alquiló esa casa y no tengo voz en el asunto. Mi abuela visita a Erika con bastante frecuencia y no se ha molestado en contactarme después de que corté con ella hace un par de meses, después de descubrir la verdad sobre ella. Inicialmente, solía sentirme muy mal por esto porque sentía que no me quedaba familia, pero honestamente, después de un tiempo, lo acepté. Me di cuenta de que tener ninguna familia sería mejor que tener el tipo de familia que te miente y nunca te respeta. Al menos tengo a mis amigos conmigo, y sé con certeza que siempre estarán ahí para mí. Hasta ahora, son las únicas personas en las que he podido contar en mi vida. Mi vida está yendo realmente bien en este momento, y estoy tranquilo con todo lo que ha pasado. Estoy dispuesto a dejar el pasado en el pasado y seguir adelante.